El fútbol, en los años 60, era una ciencia de trincheras. Los defensas se quedaban atrás y los delanteros esperaban. Era una batalla de fuerza. Pero entonces, apareció un joven de Múnich que no entendía de reglas. Su nombre es Franz Beckenbauer. En un campo lleno de barro y sudor, él es una figura de seda. No corre, planea, no despeja, distribuye. Su posición era simple: libero, el hombre libre. Un rol que antes era un mero escoba detrás de la defensa. Beckenbauer lo convirtió en la joya de la corona, el mariscal de campo. Él no esperaba el balón, iba a buscarlo y dictaba la guerra desde su propia área. Esta no es solo la historia de un campeón, es la historia de cómo un solo hombre, con una elegancia imposible, inventó la posición más influyente del fútbol moderno. La elegancia del Kaiser no era superficial, era letal. Él fue el primero en entender que la mejor defensa es un ataque iniciado a 80 metros de distancia. Miren su famoso pase de misil. Con el exterior de la bota, lanza el balón en diagonal, saltando las líneas enemigas, con la precisión de un láser. Un pase que era tan adelantado a su época que los propios comentaristas dudaban de lo que veían. Los defensas solo estaban acostumbrados a despejar. Beckenbauer, en cambio, era el primer centrocampista. Él movía los hilos del ataque desde la retaguardia, con la calma de un director de orquesta. Este era su superpoder, ver el juego 3 movimientos por delante de todos. Convirtió la defensa en el punto de partida del arte. México 70. El partido del siglo. Y aquí es donde el estratega se convierte en el guerrero. En el caos y el calor de la prórroga, Beckenbauer sufre una lesión terrible. Con las sustituciones agotadas, no se rinde, juega con el brazo pegado al cuerpo. No es solo coraje físico, es un acto de liderazgo puro. Se convirtió en un símbolo de la perseverancia alemana. A pesar de la derrota, su imagen jugando con esa armadura improvisada se convirtió en la definición del Kaiser, el emperador. No solo dirigía el juego, dirigía el espíritu de todo un equipo. Y ese es el liderazgo que trasciende la táctica. 4 años después de la humillación, la redención en 1974 en casa. El Kaiser al frente de la máquina alemana y enfrente, la naranja mecánica de Cruyff, el otro genio táctico. Fue el duelo definitivo de dos visiones del fútbol. Pero Beckenbauer tenía la elegancia, la calma y la astucia para ganar. Mírenlo levantar la Copa del Mundo en Múnich con una elegancia y autoridad. Es el primer hombre en la historia en ser capitán de 3 Copas de Europa y una Copa del Mundo. El círculo estaba cerrado. Beckenbauer no solo había ganado, había demostrado que su revolución táctica, la del líbero ofensivo, era la fórmula ganadora. El emperador había conquistado su trono. La mayoría de las leyendas se retiran, pero Beckenbauer evolucionó. En 1990, regresó como entrenador y cerró el círculo de la inmortalidad. Después de ganar el Mundial en Italia, caminando solo por el campo, en un momento de pura reflexión, es la calma después de la tempestad. Es el estratega que no necesita gritar para inspirar. Se convirtió en una de las únicas 3 personas en ganar la Copa del Mundo como jugador y como técnico. El Kaiser no solo inventó una posición, inventó un modelo de liderazgo. Demostró que la elegancia, la calma y la inteligencia pueden dominar la fuerza bruta. Su legado no es solo historia, es la plantilla de cómo ser un líder, en el campo y en la vida. Larga vida al Kaiser. En Europa lo tenía todo: títulos, dinero y veneración. Pero Franz Beckenbauer, a los 31 años, estaba aburrido. Quería conquistar el único lugar del mundo que no le prestaba atención al fútbol: Estados Unidos. Su decisión de dejar el Bayern, en 1977, fue un terremoto. Irse a jugar a una liga desconocida, a un equipo llamado Cosmos. Era una locura, pero no era un escape, era una invasión de élite. Deja los campos embarrados de Alemania por el césped sintético y los focos de Nueva York. Su misión no era solo jugar, era ser el rostro de una revolución, una locura pagada con dólares y alimentada por la ambición de convertir el fútbol en soccer. Nueva York Cosmos no era un equipo, era un club de élite. Y su vestuario parecía más una fiesta de Hollywood que un camerino. Allí, Beckenbauer se encontró con Pelé, el Rey, y con otras leyendas europeas. Esto no era solo una liga de fútbol, era una performance. Beckenbauer y Pelé, 2 genios de 2 generaciones, obligados a coexistir en la capital del mundo. Su trabajo era vender un deporte, y lo vendían con estilo. De pronto, ir a ver soccer era la cosa más cool que podías hacer en Manhattan. El Kaiser, con su elegancia innata, encajó perfectamente. Dejó de ser un mariscal de campo en el barro para convertirse en una estrella de cine con tacos. Su verdadera misión era hacer que el fútbol fuera sexy para América. Tanto glamour tenía un riesgo, que el fútbol fuera solo un espectáculo secundario. Pero Beckenbauer seguía siendo el Kaiser,
En los campos americanos, a menudo de césped sintético, el juego era frenético y caótico. Pero Beckenbauer aportó la calma alemana, siguió siendo el líbero, el hombre que ponía orden en el desorden. Su fútbol era de una precisión aún más alta, pases al pie, cambios de juego sin error. Él fue el pegamento que unió el genio individual de Pelé con la necesidad de resultados. Ganó 3 títulos de la NASL, demostró que su genialidad táctica funcionaba en cualquier idioma, en cualquier superficie. Su elegancia era la brújula que guiaba al circo de estrellas a la victoria. En 1977, Pelé dijo adiós, la gran estrella se fue. Y de repente, Beckenbauer era el único emperador en la corte, el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. La liga, aunque popular, aún dependía de las superestrellas. La misión de Beckenbauer no era solo llenar estadios, era asegurar la transición. Lideró al Cosmos durante 2 años más, manteniendo el nivel y ganando títulos. Demostró que no era solo un segundón del rey, era un líder por derecho propio. El alemán frío y calculador se había convertido en un embajador apasionado. El legado de esa era no fue solo el chau, fue la siembra de la semilla del soccer en América. Y Beckenbauer fue el jardinero más importante. El experimento americano terminó, pero la influencia de Beckenbauer no hizo más que crecer. Regresó a Alemania y, fiel a su estilo, conquistó el mundo como entrenador. Ganó la Copa del Mundo como jugador y como técnico, un hito que pocos han logrado. Su aventura en Nueva York fue más que un retiro dorado, fue una maestría en liderazgo global y construcción de marca. Demostró que la elegancia táctica funciona bajo cualquier foco, en cualquier parte del mundo. Beckenbauer no solo era el Kaiser, era el primer líder deportivo verdaderamente global y el arquitecto del fútbol, desde Múnich hasta Manhattan. El fútbol tiene sus leyendas en el campo, pero Franz Beckenbauer decidió que la verdadera batalla se libraba en las alfombras rojas y los despachos con champagne caro. Tras conquistar el campo como jugador y entrenador, el Kaiser se movió a la sombra y su objetivo era el poder, no como presidente, sino como el padrino, el hombre cuya palabra valía más que cualquier voto. Ya no es el joven elegante, es el estratega maduro. Se convirtió en el líder silencioso de la política deportiva, un lobista de élite cuya influencia se extendía desde Múnich hasta Zúrich. Este es el capítulo más turbio y poderoso de su vida, el arquitecto de la influencia, el hombre que movía los hilos del destino del fútbol mundial. Su misión más grande como directivo fue traer el Mundial de 2006 a Alemania. Fue más que una candidatura, fue una guerra fría diplomática que duró años. Beckenbauer no era un burócrata, él era la celebridad más grande, con acceso ilimitado. Usó su carisma, sus contactos y su leyenda para viajar por el mundo, vendiendo la visión de Alemania. Pero el proceso fue sucio, hubo rumores de promesas, acuerdos secretos y votaciones de último minuto que cambiaron el rumbo de la historia. Beckenbauer se movió en el mundo gris de la FIFA, donde la lealtad se compra con influencias y la historia se reescribe con un apretón de manos. Era el emperador de la política, dispuesto a todo por su país. Julio de 2000, Zúrich, el momento de la verdad. La votación se detiene, 12-11, un solo voto define la historia. Alemania gana el Mundial 2006. Una victoria, pero ¿a qué costo? La controversia estalló inmediatamente. Se reveló que un miembro clave del comité se abstuvo en el último momento, un cambio inexplicable que selló el destino del torneo. Años después, saldrían a la luz rumores de maletines, acuerdos comerciales y favores políticos. Beckenbauer siempre negó cualquier irregularidad, pero la sombra de la duda nunca se fue. El emperador había ganado, pero la victoria vino manchada con el lodo de la política de la FIFA. Su mayor triunfo como directivo fue, irónicamente, su mayor secreto. Pero la genialidad de Beckenbauer fue hacer que la gente olvidara la política y recordara el fútbol. El Mundial 2006 fue un éxito rotundo, el verano mágico para Alemania, estadios llenos, un ambiente de fiesta increíble. El Kaiser se convirtió en el anfitrión ideal, sonriendo y cosechando los frutos de su arriesgada apuesta. Demostró que, más allá de la política, su visión para el fútbol era pura. Fue su última gran obra, el punto culminante de su poder. Había logrado lo imposible, traer la copa de vuelta a su casa, por segunda vez en su vida. Y por un tiempo, el mundo solo vio al genio, no al político. Franz Beckenbauer es uno de los pocos atletas en la historia que conquistó absolutamente todos los niveles de su deporte, como jugador, como técnico y como líder. Su influencia era total, pero su historia es un recordatorio de que en la cima del poder, la línea entre el genio y la controversia se difumina. Su vida fue una obra maestra de elegancia y estrategia, tanto en el campo de juego como en el campo de batalla político. Hoy, al recordar al Kaiser, recordamos al líbero perfecto, al entrenador victorioso.
Pero también recordamos al hombre cuya ambición lo llevó a las alturas y a las sombras más profundas de la política del fútbol. Y esa verdad oculta es parte esencial de su inmortalidad. El fútbol es arte, pero en los años 70, se convirtió en una guerra de ideologías. En una esquina, la elegancia fría de Franz Beckenbauer y en la otra, la rebeldía eléctrica de Johan Cruyff. No era solo un duelo de jugadores, era el choque de dos mundos. Alemania, organizada, poderosa, contra Holanda, fluida, revolucionaria. Beckenbauer era el Kaiser, el mariscal de campo que lo controlaba todo. Cruyff era el artista caótico, el hombre que no jugaba, creaba fútbol. Sus duelos definieron el rumbo de la Copa de Europa y del Mundial. Olvídate de las rivalidades modernas. Esta fue la confrontación intelectual más brutal y bella que ha dado el fútbol. El destino los había puesto en el mismo campo para decidir quién reinaría en la historia. En el fútbol de clubes, Beckenbauer puso los límites al arte de Cruyff. El Ajax de Cruyff había ganado 3 Copas de Europa, era la máxima expresión del fútbol total. Pero Beckenbauer lideró al Bayern en su propia dinastía, ganando 3 consecutivas. El Bayern no era tan hermoso, pero era una máquina de demolición. Beckenbauer, como líbero, no solo defendía, se pegaba a Cruyff, negándole espacio, sofocando su genialidad con una marca de lujo. El Kaiser demostró que, al final del día, la elegancia alemana podía imponerse a la revolución holandesa. En el campo de clubes, la corona se quedó en Múnich, y Cruyff tuvo que mirar desde abajo. El momento definitivo de su rivalidad no podía ser más dramático. La final del Mundial de 1974, en Múnich, el mundo entero se detuvo. La Holanda de Cruyff anota un penal al minuto, sin que Alemania toque el balón, es la máxima humillación. El pánico se apodera del estadio, pero no del Kaiser. Beckenbauer no pierde la cabeza, con una calma inhumana, ordena a sus tropas. Su liderazgo se basó en un mensaje simple: tenemos 89 minutos para arreglarlo, y lo arreglaron. Alemania remontó y el orden venció al caos. Cruyff se frustró, se desesperó. Beckenbauer, en cambio, se mantuvo frío, ejecutando el plan perfecto. Ganar esa Copa del Mundo en casa, derrotando a su archienemigo en el duelo definitivo, fue la coronación del Kaiser. El fútbol es un juego de errores y Beckenbauer cometió menos que Cruyff. Detrás de la épica rivalidad, había una admiración profunda. Beckenbauer y Cruyff se entendían a un nivel que nadie más podía, se habían exigido el uno al otro hasta la extenuación. Si Cruyff inventaba algo, Beckenbauer encontraba la respuesta. Si Beckenbauer dominaba, Cruyff buscaba la grieta. Eran espejos tácticos que se reflejaban constantemente. Mírenlos juntos, años después, ya no son rivales, son camaradas de batalla. El verdadero respeto en el deporte nace de la batalla más difícil y su rivalidad no fue de odio, fue de la necesidad de perfección. Se volvieron amigos porque sabían que el uno sin el otro, el fútbol de su época no habría sido tan grandioso. El fútbol moderno no es una cosa, sino dos: la elegancia cerebral de Beckenbauer y la libertad creativa de Cruyff. Cada líbero que sube, cada pivote que distribuye, es una herencia del Kaiser. Cada equipo que presiona alto y busca el movimiento constante es una herencia de Cruyff. Ellos fueron el yin y el yang del fútbol. La batalla terminó en 1974, con Beckenbauer levantando el trofeo, pero su rivalidad nos dejó un regalo eterno, la prueba de que las grandes confrontaciones no son para destruir, sino para elevar el arte a su máxima expresión. Y por eso, la historia del fútbol siempre se contará a partir del día en que el Kaiser se enfrentó al profeta. Hoy, el Bayern Múnich es un gigante, una máquina de títulos. Pero en los años 60, no era nada, era un club local, un aspirante humilde. Y para transformarlo en una dinastía, se necesitó una cosa: un líder con una visión total. Ese líder fue Franz Beckenbauer. Desde su primer toque de balón, él no se vio como un simple jugador, se vio como el arquitecto de su destino. No se contentaba con ganar, quería dominar, entendió que el talento era solo el cimiento. El verdadero poder vendría de la mentalidad inquebrantable y el control total. Este es el relato de cómo un solo hombre, el Kaiser, construyó el club de fútbol más implacable del mundo con una regla de oro: la excelencia es la única opción. El genio de Beckenbauer no era solo individual, fue su capacidad para elevar a toda una institución. Junto a Gerd Müller y Sepp Maier, formó la columna vertebral de la que sería la primera gran dinastía del fútbol europeo. Era el contraste perfecto, la ferocidad goleadora de Müller con la seda distributiva de Beckenbauer. Él trajo la elegancia al rigor alemán. No solo jugaban bien, jugaban con autoridad. Ganaron 3 Copas de Europa consecutivas, un hito que definió al club para siempre. Beckenbauer no era solo el capitán, él era el estándar de excelencia que el Bayern nunca más bajaría.
La regla de oro ya estaba escrita en piedra: ganar es la tradición. La mayoría de las leyendas se retiran y desaparecen, pero Beckenbauer no podía. Su destino estaba atado al Bayern. Después de triunfar como entrenador, dio el paso final: se convirtió en presidente. Este fue su movimiento maestro. Él entendió que la verdadera inmortalidad reside en la estructura, no en el campo. Con su excompañero Uli Hoeneß, formó el triunvirato que gobernó el fútbol alemán con mano de hierro. No solo tomaba decisiones, imponía la cultura. La regla de oro se aplicaba a todos: disciplina fiscal, ambición sin límites y, sobre todo, no permitir que nadie, ni siquiera los rivales, se interpusieran en el camino del Bayern. El verdadero legado de Beckenbauer como directivo tiene un nombre: el Allianz Arena. No se conformó con un club dominante, quería una casa a la altura de su ambición. Fue el principal impulsor de la construcción de un estadio que es una obra maestra de ingeniería y un motor financiero. Entendió que, para que el Bayern dominara la siguiente era, necesitaba la mejor infraestructura y el control financiero total. El Allianz no es solo un estadio, es el cofre de guerra del Bayern, un símbolo de la astucia y la previsión de Beckenbauer. Fue su última gran jugada en el campo, una jugada financiera de miles de millones que garantizó el dominio del Bayern para las próximas décadas. El Kaiser no solo ganó títulos, creó un ecosistema de éxito. Hoy, cada victoria del Bayern, cada fichaje estratégico, cada movimiento financiero, lleva la huella de su visión. De un club modesto a un gigante inmutable, Beckenbauer fue el arquitecto principal en cada etapa. Dejó un legado que trasciende a cualquier jugador. La regla de oro de la excelencia innegociable se quedó en el ADN del Bayern. Y por eso, su inmortalidad no está solo en un pase elegante o un gol, sino en la fuerza y el dominio de la institución que él construyó de la nada. Larga vida al verdadero emperador del fútbol. Comenta: si sabías que Beckenbauer jugó una semifinal del mundo con el brazo pegado al cuerpo. Comparte a la leyenda de Franz Beckenbauer. Suscríbete para más historias de leyendas. Y dale like si crees que es el mejor defensa de la historia.